Ahora sí, bienvenidos a este taller. Vamos a hablar un poquito sobre qué tiene que ver la astronomía con el origami. El origami es básicamente un arte en donde se conjuga la geometría euclidiana para generar figuras que pueden ser planas o que también pueden ocupar un volumen y tener un 3D. El, el objetivo es mostrar que, que se pueden utilizar esas mismas nociones de formas geométricas para, por ejemplo, abrir una puerta, por ejemplo, para hacer naves que ocupen menos espacio y que ya cuando desplieguen, por ejemplo, sus partes como paneles solares o la parte energética, puedan hacerlo de una forma eficiente, ocupando poco espacio. Entonces, el objetivo es ese, es mostrarles algunas formas, hablar un poquito sobre lo que es la geometría. En este caso, una de las cosas que normalmente utilizo yo, mi nombre es Nelson Miranda, una de las cosas que utilizo yo en muchas cosas es superficies y modelar superficies en sistemas de información geográfica. Y cuando uno modela superficies en sistemas de información geográfica, puede utilizar un formato que se llama TIN. Y el formato TIN son triángulos que deben cumplir con unas reglas que si ustedes consultan les hablan de unos triángulos de Delaunay. Son las reglas que se tienen para poder formar esa superficie y poder tener un 3D, una superficie de un terreno, ¿cierto? Otra de las cosas es, por ejemplo, ver cómo se aplican unos triángulos que se llaman triángulos de bisectrices, y en realidad esos triángulos de bisectrices me van a generar unos polígonos. Y esos son polígonos de Voronov, unos polígonos que me van a trazar las bisectrices. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una carretera y la carretera tiene un área, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo hago para saber en dónde marco el punto medio de la carretera? Esas líneas blancas que nosotros conocemos. ¿Cómo hace uno para saber eso? Pues sencillo, trazo unos polígonos de Voronov y me van a dividir la carretera exactamente en dos partes, que va a ser una línea central la que las va a dividir, y por ahí es que debo hacer las marcas para dividir los carriles. Aparte de eso, también existen cosas como las sucesiones de Fibonacci, como las espirales, las formas consecutivas, o sí, también, que a partir de una fórmula se pueden generar diferentes métodos en una consecución, se pueden generar diferentes formas, diferentes prismas que van a causar una forma. Entonces, el origami básicamente es un arte que utiliza y se vale de la geometría, que muestra lo que con una superficie puede hacer uno utilizando lo que es el 3D, o sea, utilizando el alto, el ancho y el largo, y empleando una superficie que solamente es X y Y, o sea, que tiene dos dimensiones, como tiene que doblarla uno. Como
ese doblado me va a ocupar un espacio diferente y va a generar diferentes formas, y luego eso matemáticamente cómo se interpreta. ¿Qué más, Joan? ¿Cómo estás? Hola Nelson, bien, ¿y tú? Bien, sí. Bueno, entonces, sí me gustaría hablar un poquito contigo de una o dos misiones que puedan emplear el origami, o que puedan emplear estas cosas como para contarle a las personas que nos están escuchando. Pues Nelson, imagínate que hay una misión que lo puede emplear, por ejemplo, o al menos un proyecto, el proyecto Starshine de la NASA, un proyecto para telescopios, el cual su función sería tener un panel y ese panel se desplegaría, va plegado porque, y es pura ingeniería con origami, y tiene esa función porque necesitamos tener espacio dentro de la nave, ¿no? Y nosotros no podemos llevar todo el panel dentro. Entonces, este panel se despliega y al desplegarse tapa toda la luz de una estrella para poder que el telescopio pueda observar con más facilidad el cuerpo. Entonces sirve para ver las coronas solares, pero esa forma, lo que mostraste, yo inclusive también me puse en la tarea de hacer el mismo experimento, y es ocupar un volumen menor, pero un espacio menor, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que hacer esta clase de cosas? ¿Por qué tenemos que empaquetar? O sea, poner en un volumen menor o en un espacio más pequeñito, poner todo el dispositivo, y luego cuando estén cuando ya esté en órbita, o cuando esté pues en el lugar de funcionamiento, ahí sí poder desplegarlo? ¿Por qué se hace eso? Cuando uno tiene un cohete, uno necesita tener dentro de ese cohete muchas herramientas, en el mismo telescopio, tener los paneles, las herramientas. Y si nosotros pusiéramos de una vez este panel de una vez desplegado, tendríamos un gran problema con la forma, ¿no? Y además es que sería un cohete muy grande y mucho de ese espacio estaría usado erróneamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reducir. Lo mejor es reducir. Entonces, así cuando ya estemos en nuestra parte, pues donde lo queremos desplegar, ya lo hacemos y hemos usado bien ese espacio dentro de la nave. Yo, por ejemplo, en esa misma forma noté algo. Voy a ponerla en cámara. Y es que a partir de un hexágono se va generando una especie de vórtice, una especie de, sí, de vórtice, y me genera unas formas fractales. O sea, que se van repitiendo a medida que vamos en el radio aumentando, ¿cierto? Entonces, son 6 lados acá y mi forma tiene 12 lados. Lo que yo vi aquí es que voy en estos dos generando unos polígonos de Voronov, o sea, en realidad entre este y este de acá se genera como uno intermedio que me va cortando esta distancia, me la va cortando en dos. O sea que este polígono debe ser similar a este polígono en cuanto al área. Y si este polígono con este son similares en área, pues acá lo que hice fue una bisectriz que se va también de forma elipsoidal, o si se genera como una especie de elipse hacia una de las puntas y se junta con uno de estos vértices. Y esta parte de acá también es una espiral hacia afuera. Esta también es una espiral hacia afuera. Esto tiene 12 lados, este tiene 6. Y si ustedes pueden ver también geométricamente, se puede ver que desde aquí hasta acá se genera una línea que es perpendicular a la línea inicial desde aquí. O sea, poder hacer esto es hacer un montón de paneles móviles
en donde cada una de estas partecitas sería un panel que pueda hacer esto. Se juntan todos los paneles y luego se despliegan. Nos contabas que esa misión, ¿cómo se llama, Joan? El proyecto Starshade. Starshade. Ajá. Y mi pregunta es, ¿cómo podrían utilizar como en la vida cotidiana algo por el estilo? Digamos, no sé si queramos ya fijándonos más en la Tierra, hacer puertas eh, ya con un sistema más elaborado y con ejes, ¿no? Con placas, no necesariamente papel. Ya lo podemos poner con ejes, también podemos hacer diversas cosas, sino solamente como en el proyecto Starshade, despegar un panel. Listo, entonces podría uno como hacer, según lo que nos estás contando, también como una construcción que sea, que utilice menos espacios, ¿cierto? Sí, también se podría, como por ejemplo la caja que hicimos ahora. Listo, yo por ejemplo en estos momentos voy a mostrar una puerta que está hecha como con un método parecido. Listo, y acá entonces lo que podemos observar, se pueden construir puertas que necesiten menos espacio como de apertura o menos espacio para girar en torno a un eje, sino que haciendo más ejes, eso requería un poquito más de mantenimiento, pero haciendo más ejes se puede optimizar el movimiento de la misma. Por ejemplo, una puerta por el estilo. En donde se tienen dos puntos de anclaje que simplemente van a girar y dos ejes que van a hacer que la puerta se mueva, pero que cuando está otra vez en su posición final, la puerta queda firme, se comporta como si fuera un solo elemento. Entonces esa es una de las aplicaciones que pueden existir del origami hacia funciones del diario vivir. Por ejemplo, sistemas de optimización de espacios. Eso también es lo mismo que empleamos cuando mandamos cosas al espacio, ¿cierto, Joan? Sí, Nelson. ¿Y para qué optimizar espacios? O sea, ¿qué busca uno optimizando espacios? Tenemos un cohete y dentro de este cohete queremos poner un módulo o un telescopio y pues tenemos un espacio restringido, ¿no? Porque el cohete debe tener una aerodinámica, no debe ser muy pesado ni muy grande. Y ese espacio siempre que se pueden usar para más cosas, ¿no? Y entre más se reduzca el espacio sería mejor enviar un cohete. Y habrá algunas consideraciones también del tipo aerodinámico. Claro, la, el carenado de la nave espacial debe tener cierta forma y si digamos tenemos el panel ahí abierto dentro, no podríamos hacer una nave con esta característica aerodinámica, ya que tendría que ser como una forma de un plato y ahí sí crearía problemas. Bueno, ¿has escuchado hablar de los TIN, Claro, Nelson. que son redes de triángulos irregulares? Sí, para superficies y Eso, con eso se modelan cosas en 3D. Voy a mostrarles en estos momentos una superficie TIN. para darle forma a superficies irregulares. Eso, entonces les voy a mostrar. Y entonces esto que ustedes ven es, en primera instancia, una nube de puntos. Entonces, en primera instancia están viendo ustedes una nube de puntos. Esos puntos tienen las alturas. Luego generaron una superficie y me pintaron con colorcitos qué alturas tienen. Ahora todavía no me está modelando eh,
cómo es en el 3D. Simplemente me está diciendo que lo más alto es lo rojo y lo menos alto es lo azul. Luego aplico una cosa que se llama TIN o triángulos en una red irregular y deben cumplir ciertos parámetros. Esos triángulos no pueden ser muy amplios. En realidad tienen que parecerse mucho a triángulos equiláteros y pueden tener distintos tamaños. Y en el centro debe haber un tamaño diferente. Ahora, esta es la representación 3D de esta misma cosa, de un TIN. Lo más alto está más arriba, lo más bajo más abajo, y cada uno de ellos es una cara lisa. O sea, es como una superficie lisa. Y me va a mostrar que las superficies en conjunto me van a generar un modelo 3D de un terreno, por ejemplo. Hablando un poquito de eso, en origami, con una sola hoja de papel, también se pueden construir cosas como esta. Y es tener como ese tin muy presente, triángulos irregulares, y empezar a generar capas. Ahora, para probar que es una sola hoja de papel, voy a desdoblarlo y se van a dar cuenta que ese modelo es una hoja de papel con muchos triángulos, o sea, muchos triángulos de Lunay. Ahora, mire que no se parecen a un triángulo equilátero, son básicamente triángulos de 90 grados. Entonces ahí estaría tal vez incumpliendo una de las cosas de los modelos TIN. Joan, nos hablabas que entonces las formas para empaquetar sirven para tener un cohete estándar y mandarlo a un lugar, ¿cierto? No tener que hacer cohetes para diferentes cosas que tienen diferentes tamaños. También porque eso permite la aerodinámica, o sea, si lo guardo en un cohete, ya el cohete está probado aerodinámicamente. Y además se guarda más espacio. Eso, pero entonces otra de las cosas y como de los retos que tiene que ver también con el empaquetamiento, inclusive hay como misiones que piensan tener unas veletas para ser impulsadas por energía solar. ¿Cómo puede uno generar, no sé, una superficie igual a como nos las mostraste ahorita, o sea, igual a esta, o existen múltiples formas de empaquetamiento? Son muchísimas, todas las que se puede hacer con superficies planas y ejes, como si fuera una hoja de papel, como esta. Por ejemplo, también existen esas de silla de montar, ¿las has Sí. visto? Que son también como una forma cosmológica de modelar cómo se comporta el universo, se está comportando en aceleración el universo. Pues una silla de montar, eso se llama como un paraboloide hiperbólico y tiene una forma como de una silla para uno montar un caballo. Entonces, uno de los empaquetamientos posibles es, por ejemplo, esta X. Esta X es en realidad otra hoja que se puede convertir en una superficie, como lo hemos dicho, y aquí también entra en juego mucho de las matemáticas que uno puede observar. Por ejemplo, esto está doblado, lo desdoblo y me va a generar la superficie que quiero, como una silla de montar, ¿cierto? Pero hay algo que se llama disque derivadas y de acuerdo a cuántos dobleces hago yo puedo hacer muchos acá, pues me voy a aproximar más a lo que es el concepto de una derivada. Si hago muchos, muchísimos, o sea, tantos como una derivada es casi infinita, entonces voy a hacer la superficie, la voy a hacer perfecta. Claro, eso ingenierilmente significa que voy a hacer más partes movibles y ahí es donde pueden tener un error. Entonces, este sería como un delta, y esos deltas me van a generar un seguimiento a la forma que quiero, que en este caso es la forma de la silla de montar.
Bueno, y entonces eso, ¿será que en eso mismo también se basan como los paneles que despliegan algunas ondas? Sí, pues de hecho hay proyectos como el NanoSail de poner esas veletas en satélites. Por ejemplo, déjame mostrarte una imagen, sería como este. Tendría, así como en origami doblado estas veletas, ocuparía muy poco espacio y cuando se despliegan sirven como un sistema de propulsión. Es el proyecto NanoSail de... Bueno, aquí la pregunta creo que es muy interesante y es, aquí pues lo que vemos es que esta geometría euclídea nos ayuda bastante, ¿cierto? Pero en objetos muy grandes, la Tierra y cosas por el estilo, pues hay que hacer alguna cosa como para volver las cosas que son esféricas, ¿sí? O que las cosas, por ejemplo, la Tierra, que se parece mucho como a una esfera, tratar de volverla como un plano, porque nosotros estamos acostumbrados a mirar las cosas estructuralmente como en planos. ¿Será que matemáticamente hay alguna forma de lograrlo? con triángulos sería. No nos acercaríamos a una esfera así exacta, pero sería una aproximación. Con secciones, eso. O sea, es aplicar la fórmula del TIN, aplicar los modelos de superficie y también se podría como mirar esto de lo que son fractales para mirar cosas, por ejemplo, una rosa y cosas por el estilo más pequeñas, pero modelar como esas estructuras internas que se tienen. ¿Será que eso también puede ser como me pregunto yo, como un modelo para encontrar, por ejemplo, formas de vida? ¿Aplico yo fractales o aplico yo formas o miro cómo se comportan ciertas formas y comparo eso con cosas que hayan en otro planeta o inclusive aquí en el mismo planeta y encuentro registros de formas que existieron alguna vez? Sí, y es muy versátil realmente lo que las figuras pueden lograr. Que he visto yo es que, por ejemplo, en cristalografía se empiezan a generar formas de acuerdo a la composición química de los materiales. Claro está, en geología son materiales inertes y eso significa que se generan rocas y se genera a partir de minerales. Los minerales tienen que ser duros, pero esas formas sí se pueden apreciar. No sé, conocerán todos un cristal de cuarzo, que es una forma elongada, que tiene varias caras y tiene como una especie de puntica. Esas formas se registran a partir de esas combinaciones químicas y esos parámetros físicos de cómo se pueden unir entre ellos. En ese orden de ideas, yo creería que viendo uno formas y comparándolas con las que hay en la Tierra, pues podría uno detectar si hubo inclusive en el pasado vida tal como la conocemos en algún otro planeta. Bueno, aquí hemos ido como por misiones, llegamos a lo que es como vida en otro planeta, pero entonces venga, concluyamos y miremos cómo puede uno desde el software, cómo puede uno desde lo que es inteligencia artificial, que eso tiene que ver con programación, llevarlo todo a la parte de astronomía. No sé, o sea, cuéntanos sobre alguna misión en donde tengamos esos elementos. Necesitamos programación, que necesitemos, por ejemplo, geometría, tal como lo hemos visto, que no seamos ajenos nosotros, o sea, que nosotros podamos entender un poquito de esta misión, porque las misiones creo que también deben tener un componente de navegación de un cuerpo a otro, ¿cierto? Y eso me imagino que también es de la geometría que nosotros estamos viendo, un poquito más compleja porque los cuerpos se están moviendo, pero muéstranos un poco de alguna misión que tenga como estos elementos, que puedan, inclusive si toca el tema de la vida, sería muy interesante, ¿cierto? Pero si toca el tema de lo que es geometría y programación,
pues con eso nosotros nos interesamos un poco más para aprender lo que es geometría euclídea y aprender a programar por ahí derecho también. Listo, pues aquí vuelvo con una misión que vimos con anticipación. Realmente me parece una misión demasiado compleja. La Starshade puede cumplir con todos esos parámetros. Permíteme mostrarte una animación. Listo. La Starshade, mira que despliega su panel y mira que tiene como unas fases. Primero despliega como unas aletas y las mismas aletas están programadas para girar eh, y quedar como un plato ya cuando se despliega del todo el panel. Y aquí vemos que se separa de un telescopio. Ese telescopio pues nos va a facilitar, pues la veleta le va a facilitar el telescopio y por lo tanto a nosotros observar exoplanetas, observar más, pues ampliar nuestros horizontes, ¿no? Y mira que todo va como en una sincronía. Esa sincronía pues se programa, ¿no? Entonces es programado, porque hacerlo manualmente me imagino que será muy difícil. Y como Inclusive tripuladas. del juguete que nosotros tenemos, que nosotros hicimos, yo alcancé a ver algo. Acá lo tengo en un pequeño destornillador que sirva como eje. Y es que si nosotros lo tenemos así y empezamos como a soplarlo, él se empieza a abrir. O sea, haría la misma cosa que nosotros tenemos ahí en la animación. Y es que empieza como a conservar también el momento angular, se empieza a abrir y eso ayuda también a que se abra, pero a que se aleje de la nave, a que se abra y se aleje de la nave. Y además es que puede ser demasiado grande y con esta potencia que va a tener, podremos tener además propulsión, ¿no? Y hacer que nuestra misión no sea nada más hasta ahí. Ah, bueno, Joan, muchísimas gracias. Yo creo que de pronto alguien tendrá alguna pregunta, ya la harán luego y te agradecemos mucho por este conocimiento que tenemos el día de hoy. Gracias a ti, Nelson. Dale. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recortar la hoja que quede como un cuadrado. Lo voy a hacer por este lado, ¿sí o qué? Yo como lo hago, genero un triángulo y sabemos que cuando tengo a 90 grados un triángulo pegado con otro que también está a 90 grados, entonces eso me va a generar un cuadrado en donde este lado va a ser igual a este otro lado. Listo. ¿Cómo puedo comprobar que estos son 90 grados o hacer que sean 90 grados? Pues me vengo y hago la otra diagonal y tomo como referencia la que acabé de hacer, llevándolo lo que más pueda hasta allá. Con eso me doy cuenta, inclusive acá en este punto, me di cuenta que este papel no es tan perfecto a 90 grados en las puntas. ¿Listo? Pero hago eso de esa manera. Luego, este es el que yo digo que le saca uno orejitas. Hace uno esto y le saca como orejitas. Así no esta cosa, así. Y le saca como orejitas. Y pone esto por acá. Ya aquí tengo un cuadrado. Esto hay que pulir la puntica un poquito. Y aquí ya tengo un cuadrado. Ese cuadrado, ¿qué voy a hacerle? Voy a recortar este pedazo que me sobra. Entonces ese pedazo que me sobra, pues, a mí me gusta doblarlo primero. Y es, lo doblo y lo doblo. Y después de doblarlo, pues ya ahí sí tengo marcado el lugar por donde debo recortar. Hasta aquí se puede decir que no tengo ninguna cosa de origami. Bueno, estos dobleces de acá, pero esto que voy a hacer, esto no es origami. El origami nació como un arte para no cortar el papel
porque en el antiguo Japón era muy difícil encontrar pulpa de árboles y hacer papeles. Entonces había que conservar los que existían, ¿cierto? Además, uno de los postulados del origami tradicional es no romper, ni cortar, ni rasgar. Entonces hace uno esto y dobla aquí, dobla allá y tiene uno esta cosa de acá. Listo. Ya tienes esto de aquí, Joan. Así. O sea. Sí, Nelson. Sí. Entonces voy a doblar y voy a tenerlo de esta manera. Este era todo el papel, y al doblarlo obtengo el triángulo. Lo que vamos a hacer es tener un papel más delgado que uno más grueso. ¿Lo tienes ahí con el triángulo? Sí, ya. Mire que este triángulo quedó como con una línea divisoria acá en la mitad. Hay una línea que lo divide aquí en la mitad. Entonces, si uno se va por toda esa línea y dobla aquí y se va por toda esa línea, o sea, dobla el triángulo así, este es todo el triángulo. Este es todo el triángulo. Y dobla uno así. Eso, por toda esa línea. Eso es lo que voy a hacer. Doblo ahí por toda la línea y doblo mis. Me dice cuándo. Listo. Bueno. Entonces, ya ahora lo que hago es que vuelvo y doblo, pero hacia arriba. O sea, él va a quedar como una especie de acordeón. Hacia arriba. Chan. O sea, ya hago esto. Hacia arriba. Eso. Bien. Por el lado de atrás doblo también y hago esto. Que esto se está yendo como una especie de acordeón. Entonces ya tengo esta cosa así. Eso. Ahora vamos a doblar y que quede la mitad de eso. O sea, la puntica la doblo. Así para arriba. Sí. A la puntica la doblo. Luego desdoblo esta y doblo hasta donde estaba la línea anterior. O sea, así. Así, eso. Hasta donde estaba la línea anterior. Chaque. Esta la doblo de para atrás y luego doblo esta de para adelante. Y esta la doblo aquí así. Yo diría que hagámoslo así. No va a quedar tan perfecto un paraboloide hiperbólico. Entre más líneas hagamos, entre más lo dividamos, va a quedar más perfecto, pero así está bien. Hagámoslo con esas líneas así. Listo. Sí. Bueno, apriete bien ahí y vamos a desdoblar todo el papel. Como unos cuadros concéntricos, algo como así. Eso. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, y es que nos vamos a ir por todo el bordecito y vamos a afilarlo, que apunte hacia una sola dirección. Las puntas van a estar así, va a estar en una sola dirección, acá así están las puntas así, en una sola dirección. Entonces, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle. Nos vamos a ir de esa manera, listo. Montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle. Entonces yo ahí empecé con montaña, vean. Listo.
Ahí empecé con montaña. Ahora el otro es valle. Entonces para hacer valle hago esto, presiono para allá. Dice valle también este otro. Me voy a ir así, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle. Ya estoy haciendo la montaña 2. O sea, el cuadro concéntrico de adentro que me genera la montañita 2. Mira cómo va quedando, montaña, valle. Voy a hacer lo mismo con todos los otros. Más adentro se puede volver un poquitico como más complejo. No difícil, un poquito más complejo, la verdad. Y ya va teniendo cada vez más la forma del paraboloide hiperbólico. Queda una cosa como así. Uno la extiende, o sea, después de hacer todo eso, cuando uno la extiende, ya ahora sí, te quedó un paraboloide hiperbólico. Una silla de montar, ¿sí ves? Sí, ya. Si dobleces hubiera tenido, hubiera quedado mucho mejor ese paraboloide. Pero con Más definido. sí, señor. Entonces, vea que esto es otra forma en donde yo quiero hacer un paraboloide hiperbólico, pero si yo quiero, hago esto y escondo en poquito espacio, escondo mi forma, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer así, entonces tengo una X. Tengo una X y después cuando hago esto, ya la X dejó de ser una X y se volvió un paraboloide hiperbólico. Una veleta. ¿Qué es lo interesante del origami en este punto? Es que cada una de las partes planas que quedan me van a indicar cada una de las partes móviles que tengo que hacer yo. Entonces aquí tengo que hacer dos partes móviles porque realmente yo lo que hice fue que lo volví una X. Entonces esto ya aquí está generando una bisagra, ¿cierto? O hago la X así. Entonces, si lo puedo hacer de dos formas, ya tengo dos bisagras, ¿cierto? Entonces, una y dos. Y ya empieza uno a contar hacia adentro cuántas partes móviles puede tener. Ya yo, eso. Listo, paraboloide hiperbólico, ¿sí o qué? Entonces voy a hacer el mismo recuadro. Como vengo por aquí, hago el mismo recuadro para poder saber dónde van a ser los puntos para sacar el cuadro como tal. Voy a hacerle lo mismo. Parto por aquí y vengo por acá y ya obtengo ese triangulito. Y ahora ya tengo el lugar por donde debo de cortar, que sería este pedazo que voy a doblar, sería el pedazo que yo debería de cortar. Procedo a cortarlo. Recordemos que esta parte es la que no es origami, porque uno en origami no debería recortar el papel. Entonces venden papel especial ya recortado así para uno hacer origami. Pues aquí. Parado, listo, se puede servir. Listo. Voy a hacer el mismo
triangulito, voy a doblarlo por ambos lados para que se me hagan las X y Y, o sea, se me hagan la vertical y horizontal, y tengo esta cosa así. Ahora yo lo que voy a hacer es que desdoblo la hoja de papel, llevar como orejitas. Entonces, ¿yo qué digo? Esta orejita de acá voy a llevarla hasta el centro. Y hago esto. La llevo hasta el centro. Está justo enfrente. Voy a llevarla también hasta el centro. Ya tengo estas dos orejitas hechas. Ahora, voy a volver a hacer lo mismo. O sea, ya hice esto. Orejita para el centro, orejita para el centro. Voy a volver a hacer lo mismo, pero con este plano. Este plano que se me generó lo voy a llevar hasta el centro. Dejando siempre lo que quedó ahí adentro, dejándolo adentro, o sea, anclándolo. No se vaya a mover. Aquí. Lo mismo el otro lado. Bueno, vuelvo a hacer el recorderis. Sí, ya. Así, y viene para acá para el centro, viene para acá para el centro, luego vuelvo y doblo, llevando este lado plano de acá hasta el centro, y vuelvo y doblo, dejando este lado de aquí hasta el centro. ¿Listo? Después de eso, voy a llevar esto hasta donde estaba el centro, que inclusive ahí se genera una marca. Esto lo voy a llevar hasta donde se generaba ese centro. Otro lado, también hasta donde se generaba ese centro. Listo. Si uno lo quiere hacer mucho mejor, la alternativa para no tener que dar la vuelta, perdón, la alternativa para no tener que hacerlo dos veces era haber dado la vuelta y haberlo llevado hasta el centro, que ahí ya sí se podía ver, ¿cierto? Esa era la mejor alternativa y se evita uno quebrar tantas veces el papel. Después de esto, después de hacerlo así, o sea, lo tenía así, le di la vuelta, llevé al centro y llevé al centro. Pues aquí toca dar varias vueltas, y es, doy vuelta por acá, y este sí me lo llevo hasta el centro, así todo. Listo. O sea, le di dos veces la vuelta, y este me lo llevo hasta el centro. Listo. Si voy a volver a hacerlo todo otra vez, así súper rapidísimo, de esta punta para acá, de esta punta para acá, luego esta para acá, después de eso esta otra para acá, di una vuelta, llevé hasta el centro, volví a dar toda una vuelta, llevé esto hasta el centro y esto hasta el centro. Que si uno lo toma, generaría como esta forma. ¿Cierto? Pero yo lo que quiero es una caja, y una caja no es así. Bueno, si uno la corta transversalmente, sí se vería de esta manera. Si uno la corta transversalmente. Pero, como yo lo que quiero es una caja, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a desdoblar un poquito todo esto. O sea, voy a desdoblarlo así. Estaba así, lo voy a desdoblar así. Y ahora voy a poner esta, yéndome por esta diagonal, voy a hacerlo así, y abrazo acá, abrazo un ladito, abrazo el otro ladito, cierro. Sigo por el otro lado, y es entra y abrazo por un ladito, y abrazo por el otro ladito, y cierro. Al cerrar estas
tapitas van a quedar de esta manera. Y tengo una caja. Ahora tiene la misma forma, pero ya. Entonces uno dice, ¿cómo la puedo guardar? Hay varias formas. Una de ellas es hacer esto y hacer así. Se puede guardar de esta manera. Entonces tengo una caja, pero cuando la abro, la caja en realidad es de pronto la hablaste aquí para adentro, hiciste esto. Uno puede que esto quede para afuera como para que se vea que tenía las alitas abiertas. Y cuando uno dobla aquí, así, y dobla la mitad, pues tiene una caja que está ocupando poco espacio, ¿cierto? Una caja que está ocupando poco espacio, pero desdobla. Claro, aquí las partes móviles deben ser primero así, y después así sale de esta forma, ahí sí está ocupando un volumen.